Perdón si me reitero, en la introducción yo recién decía la felicidad que causa ver que el Parlamento funcione, causa alegría porque durante el año no se reunió, y en segundo lugar, la contracara, la tristeza del tema que tuvo que tratar, que era una asistencia alimentaria urgente para muchos sectores de la población. La otra alegría es saber que Argentina es un país que brota en alimentos, brota por todos lados, de punta a punta. Otros países no tienen esto, tienen que importarlo todo. Pero a su vez, hay que ver de aquí en adelante si esta necesidad alimentaria de un país que tiene la riqueza que tiene es consecuencia de la administración de nosotros, pero con la conducción de los que dirigen el país, a los cuales los votamos para que conduzcan el país. Nadie los obliga a ser candidatos. Alguien dirá, tampoco a nosotros nos obligan a votar, pero son los candidatos que nos presentan y son en los que confiamos. Cada uno de nosotros nos titulamos presidente de la nación, pero no damos el paso para ser candidato, ni para ser legislador, ni para ser ministro, ni nada. Para hablar un poco de esta suerte de los argentinos, hay que hablar con personas que analizan la vida política, la ciencia política, se preparan para esto. Ustedes saben que nuestra finalidad no es convertir nuestro programa en una tarea periodística, de ninguna manera. Convocar gente del pensamiento que tiene calificaciones y que tiene razones y méritos para poder hablar ante ustedes y dejarnos a todos alguna enseñanza. Hemos invitado al doctor Aldo Isuani, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh, de los Estados Unidos. Ha sido secretario de Desarrollo Social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación entre los años 1999 y 2001. Y es profesor titular de Gestión de Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés. Muchas gracias, doctor. Por favor. Es atravesado todo lo que yo he planteado, lo he expresado mal, expréselo usted mejor. Está en libertad de dar su interpretación. ¿Merece Argentina tener una crisis alimentaria? ¿Es posible hacia adelante encontrar caminos que lo superen? Ya sé, está ahí la pobreza vivoreando a todos lados. ¿Cuál es su reflexión, por favor? Doctor Porto, en la medida que uno va viviendo, va estudiando, va observando, va actuando, comienzan poco a poco a cristalizarse ciertas ideas, ciertas interpretaciones. Y en mi caso, creo que mi dilatada vida me ha llevado a algunas conclusiones respecto a esta Argentina que cíclicamente vuelve a encontrarse en el mismo punto de partida, pero en una tendencia a la decadencia de hace ya muchas décadas. Y yo creo que hay que hacer un diagnóstico y hay que hacer una proposición, es decir, un camino de salida de este drama que vive la Argentina. Yo creo que el país tiene un trío, que no es un trío demasiado amoroso, es un trío complicado, integrado por tres actores. Por un lado es el capitalismo argentino, es la democracia argentina y es la sociedad civil argentina. Voy a caracterizar rápidamente a cada uno de los tres para ver, digamos, cuál es el problema, a mi juicio. El capitalismo argentino se basa en una economía bastante sencilla que exporta elementos primarios, es decir, minería, agricultura, ganadería, pesca, y que es la usina de generar las divisas que la industria argentina necesita en forma de bienes de capital, en forma de insumos. Porque es una industria muy diversificada, la industria argentina, pero no tiene capacidad
de penetración internacional porque no tiene en general demasiada calidad, salvo algunos sectores muy especiales, ni precios para competir internacionalmente. Se dice, habla de los precios, pero también hay que ser justo. Hay cosas de calidad, pero hay muchas que no son de calidad. Algunas cosas que son, la siderurgia es muy buena. Y vendemos, digamos, muy bien, ¿no? Vendemos aluminio, etcétera. Pero la mayor parte del resto de las industrias son para el mercado interno y no tienen capacidad. Ahora, son grandes demandadoras de divisas, que no producen. Se los produce el sector primario. Entonces, este es el primer actor. Hay un segundo actor que no produce para el exterior. Para el exterior. Ahora sí. El segundo actor es la democracia. Tenemos una democracia que está en, digamos, observación cada 2 años. Pero una democracia en la cual las fuerzas que intervienen no tienen acuerdos importantes que permitan, no obstante los cambios de gestión, las cuestiones más centrales permanezcan. Son en general bastante antiestéticas y por lo tanto cortoplacistas. Es decir, mi preocupación es cómo yo revalido el título de aquí a 2 años. En 2 años yo no hago la cosa bien. Trabajo para la elección y no para la generación. Y digamos, esto es obviamente un problema que la democracia argentina tiene de funcionamiento. Y el tercer actor es la sociedad civil. La sociedad argentina cree que vive en un país más rico de lo que es. ¿Y por qué? Porque tuvo experiencias importantes que le hicieron tomar momentos excepcionales y excepcionalmente largos en la Argentina como normales. Y esta excepcionalidad fue por lo menos en 3 momentos. Fue el momento del primer peronismo, donde el sistema previsional en formación generó una gran cantidad de recursos que fue utilizado para la política social y sindical de Perón. Había 400.000 trabajadores enrolados en el sistema previsional al comienzo del gobierno de Perón. Terminaron 2,5 millones. Hay una gran cantidad de dinero que fue utilizado para obra de infraestructura, para gastos corrientes, para lo que sea. El segundo momento fue con el gobierno de Carlos Menem, donde una política muy pro mercado que él tuvo que hacer en una situación de pegar un salto de sus propuestas originales, fue financiada con venta de activos públicos, empresas públicas, la privatización de empresas públicas y una generosa toma de endeudamiento externo. Y la tercera ha sido durante los gobiernos especialmente del primer Kirchner y el primer tiempo de la señora de Kirchner, donde los precios de las hojas se incrementaron a $600 de tonelada, la producción se triplicó a 100 millones de toneladas y eso ocasionó tener exportaciones por 4 o 5 veces más de lo que se tenía en el pasado. Ahora, estos momentos excepcionales generaron un nivel de bienestar y de consumo que la gente toma que es lo normal, eso es lo que le corresponde, cuando en realidad es excepcional. Lo normal es los momentos estos de crisis donde la cosa vemos que no alcanza. Entonces, estamos en un sistema tan digamos, entrampado, donde si no tengo lo que creo que debo tener, el culpable es el gobierno. Y a la gente no hay que pedirle que sepa de macroeconomía, no, el problema no es. El problema es que es un país bastante elemental, bastante primario en materia de su economía, frente a una sociedad muy demandante y que está dispuesta a castigar cada 2 años al gobierno que no cumple sus expectativas. Le voy a hacer una pregunta que en estos días me desconcierta. Está instalado hoy en el país la versión cloacas, caminos, ferrocarriles, bla, 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 heladera vacía. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa? Nadie puede negar que no está resuelto lo de las cloacas, no está resuelto, falta, pero todo lo que falta. Pero se han hecho obras, esto están ante la vista, lo dicen todos los que nos están viendo, que recorren el país. Pero también está la otra verdad. La heladera no está con tanto alimento como se presumía o se tuvo, dice la gente, en otro momento. Entonces, este tipo de contradicción, que yo no lo coloco ni en el partido tal ni en el partido cual, pero que evidentemente es la contradicción, es como que a nosotros nos quiebra cuando falta la heladera, a ver cómo se llena y a ver cómo podemos seguir con las obras. ¿Dónde está el punto de esta discordia tan terrible que tiene nombre y apellido y tiene partidos políticos?
Y yo creo que, digamos, la gente valora las obras que se hacen, pero valora mucho más su capacidad de consumo cotidiano. Y cuando los argentinos llegan, después de haber tenido momentos excepcionales, las situaciones más críticas, como es esta, una más de las tantas que hemos tenido, enderezar el barco en 2 años es muy difícil. Y entonces, las políticas gradualistas no tienen el tiempo para mostrar resultados. Y las políticas de shock son suficientemente duras para merecer el voto castigo a los 2 años a la próxima elección. Entonces, es una situación muy difícil de resolver, a menos que aparezcan nuevos milagros en el futuro. Digamos, uno no debería... No hablemos de vaca muerta como el milagro. Bueno, vaca muerta no creo que es un milagro, porque va a ser necesario mucha inversión en vaca muerta, y para que haya mucha inversión tiene va a haber un país que dé garantía, que dé credibilidad. Que va a invertir del exterior. Exactamente. Que... Entonces yo no estoy viendo hacia el futuro un nuevo cosas. Milagro, es decir, de los que pasaron en el pasado y que nos permitieron salir relativamente rápidamente de las crisis. Yo le voy a decir que en el 2001-2002 yo pensé personalmente que nos caíamos del mapa. Digo, Argentina no va a poder ni siquiera importar medicamentos. Sin embargo, 2003 empieza a mejorar, 2004, 2005, ¿qué había pasado? La producción agrícola se había aumentado de 30 millones a 100 millones de toneladas, los precios de 200 a 600 dólares. Exportábamos 15 veces más. Ahora, esto fue una situación excepcional. Y teníamos que haber hecho un fondo de garantía, que es lo que hacen otros países. No lo veo para el futuro. Entonces, digamos, si yo miro hacia el futuro, ¿qué es lo que veo? Y veo que una posibilidad muy concreta es este ciclo. No veo un ciclo de auge en el futuro, claramente, pero un ciclo de decadencia permanente y persistente que puede ser cortada solamente de 2 formas. Yo veo 2 opciones. La primera es lo que a lo mejor es un título demasiado pomposo, Gobierno de Unidad Nacional, ¿no? Es decir, yo creo que hay que dejar de jugar a la democracia, ¿no? Yo creo que la democracia tiene que mostrar de que hay un acuerdo entre las élites políticas, sindicales y empresarias, de que son necesarios, en primer lugar, tener al país parado bien macroeconómicamente, y hay que hacer los deberes. Y segundo, darse una estrategia de crecimiento y sobre todo de inserción económica internacional, que Argentina no ha tenido. La Argentina vende cosas, pero no tiene una estrategia de cómo captar aquello donde es más competitivo en el mundo. ¿Usted ve dirigentes con voluntad de eso? No todavía. A veces dicen que no hay mejor que un susto para despertar, como se llama, un borracho. Espero que no tengamos que llegar a una situación tan crítica como para que la gente que gobierna el país, que tiene pretensiones de gobernar, entienda de que no se puede jugar a que yo estoy en la oposición esperando que vos te caigas y yo estoy esperando en el gobierno intentando de que vos no me tires. Esa cosa no va a posibilitar que la Argentina salga de su crisis. Si no es por esta vía, la otra es la vía autoritaria, capitalista a la China, ¿no? Es decir, disciplinamiento. No veo condiciones internacionales para eso, pero digamos, es hacer a la China una severa represión, que no necesariamente tiene que ser un gobierno militar, pero orden a la antigua, y una política absolutamente procapitalista como China, hasta que el país comience a mostrar de que tiene una capacidad de inserción. Es decir, me meto en lo económico, pero en lo social apresto, me meto en lo absolutamente. Y estoy pensando de que, digamos, mucha la gente que piensa que el cambio de gobierno va a traer un alivio inmediato, no es consciente, y no tiene por qué ser consciente, de que los momentos que van a venir son muy complicados, a menos que exista el milagro. Y como yo no veo ningún milagro en ciernes, podemos tener momentos bastante complicados. Doctor, usted se dedica a la docencia, justamente es profesor de gestión de políticas públicas, mire usted, de esto estamos. ¿Usted cree que hay nuevas generaciones, sub 40, sub 50, las ve con lo que usted enseña, con la garra suficiente para entrar en esto? ¿O usted cree que a pesar de todo las nuevas generaciones siguen salpicadas con los problemas del pasado? No, veo, por ejemplo, en mis alumnos, cuando yo discuto con ellos, un entendimiento de cuáles son los problemas de fondo que tenemos. Pero, digamos, creo que somos una expresión absolutamente minoritaria, ¿no? Casi insignificante. No, pero buena parte de sus alumnos, por esa materia y por las carreras que tienen, probablemente ocupen funciones públicas trascendentes. No en cargos políticos, pero pueden estar en el mundo empresario, por las características de lo que usted prepara, en el mundo empresario, en el mundo laboral,
En fin, no sé. La verdad que no podría responderle. Lo que sí creo es que no veo eso en las dirigencias políticas. No lo veo. Veo una competencia demasiado feroz para un país que tiene problemas básicos que resolver. Y, digamos, no veo acuerdos básicos. Los mismos acuerdos básicos que hoy tiene Chile, se gobierne el centro izquierda de la democracia socialista y demócrata cristiana o el partido más conservador de Piñera. Hay acuerdos básicos hacia dónde tiene que ir ese país. ¿A usted alguna vez lo llamaron para ayudar a sentar en una mesa a dirigentes de distintos sectores? ¿Tuvo oportunidad de ser llamado? Me han invitado de sectores, algunos sectores políticos a darles mi pensamiento, les he dado mi pensamiento. ¿Y cuál es la reacción? Les parece interesante. ¿Toman nota? ¿Les parece interesante? Les parece interesante, digo, pero... ¿Y discuten con usted o muy poco? ¿Escuchan? En general escuchas en algunas preguntas, es decir, no he tenido debates, mis mayores debates son como estudiante de posgrado. Ahí están mis mayores debates. Por eso le acabo de preguntar. Pero bueno, cómo fructifican las ideas de uno nunca sabe. Lo que sí me parece es que nosotros, yo creo, puede ser muy petulante, que tener ya a esta altura del partido un entendimiento de por qué tenemos los problemas que tenemos. Y al mismo tiempo tener idea de si vamos a insertarnos en este mundo que es un mundo bastante complejo además, necesitamos algunas cosas. Usted ve a los políticos del 2019 respecto de los políticos del 90 por su edad, del 80, ¿qué preparación intelectual y personal tenían aquella corriente que venía del gobierno, vamos a poner, del gobierno de Alfonsín para adelante, que de acá, de hace 9, 8 años? ¿Cómo los ve usted preparados intelectualmente, culturalmente? ¿Cuál es su impresión a la distancia? No, yo creo que hay mucha gente preparada. ¿Hay gente preparada? Sí, creo que el problema no es la preparación técnica. No es la preparación. Yo creo que es la comprensión política. La gente dice que burro a cada rato, ¿no? Esta expresión se escucha. No creo que más el tema de la comprensión política. Digamos, yo vine insistiendo durante todo este gobierno, como se llama, del presidente Macri, la necesidad de que fuera un gobierno que ampliara su coalición. Era importante tener un gobierno que tuviera mayoría en la Cámara y sobre todo que explicara a la sociedad dónde estamos parados. Es decir, como le decía, no podemos suponer que la Argentina, el argentino promedio es un experto en macroeconomía y que entienda la problemática de la economía y de la distribución en la Argentina. Pero sí se le puede explicar cuáles son nuestros problemas, qué tiempo nos puede llevar a resolver y qué tenemos que hacer para resolverlo, y para eso no se necesita un juego donde el que manda y el otro que está afuera intenta voltear. Usted tiene hoy un ministro de Economía que es un hombre joven, una generación nueva, que habla pausadamente, no es agresivo, da la cara. Esto es muy importante porque acabamos de pasar una época en que este hombre da la cara, habla, se arriesga, juega. Da la impresión que él tiene una actitud realmente diferente. Usted tiene colegas en su universidad que tienen una característica para hablar de la economía muy amigables desde siempre, no ocupan cargos políticos, pero tienen un modo de llegar a la gente y a los dirigentes. Con todo esto, resulta medio extraño que no aparezca la mesa de la conversación, ya no digo de la negociación, la mesa de la conversación. Ahí veo también que algunos dirigentes están ya proponiendo, hablando en las últimas horas, de mesas de negociación, empresarios, sindicalistas, gente de gobierno, del gobierno por venir, no del gobierno actual. ¿Esto usted lo ve factible, lo ve posible? ¿Qué más habría que hacer? A mí me parece que tenemos también ahí un problema de extensión de los mensajes, ¿no? Es decir, mira, doctor Porto, no hay muchos programas como el suyo. Un programa de 25 años, tiene casi un cuarto de siglo. 26 años. Un cuarto de siglo. Donde se piensa, se reflexiona, usted ha invitado gente que da su opinión, etc. Mandamos estos mensajes. No es lo que predomina en los medios de comunicación. Entonces, la forma como la gente se informa, yo creo que disminuyó mucho la calidad de los programas políticos, del debate político en los programas, del debate económico. Usted le atribuye que quizás a los medios de comunicación, particularmente a la televisión, no se ha resuelto bien la cuestión del debate de los temas de fondo. Sí, me parece que hay digamos, y uno si no discute los problemas, no sabe por qué pasan las cosas que pasan. Y cuando uno no sabe por qué le pasan las cosas que pasan, termina generalmente en el manicomio.
Entonces nosotros tenemos este problema, es decir, no tenemos una dirigencia que le habla con claridad cuáles son los problemas. Ahora, el tema es que la gente se ha acostumbrado a no aceptar un discurso que tenga un mínimo de palabra, sacrificio o ajuste, porque en realidad piensa que en una Argentina en la cual yo he vivido bastante bien durante cierta cantidad de tiempo, si esto no puede ser continuado, la responsabilidad seguramente de los políticos que roban. Y esta cuestión simplista esconde, digamos, que en realidad no se trata de eso fundamentalmente, sino de lo que se trata es de que hay un país que es menos rico de lo que uno cree y que cuando uno estuvo bien fue especie de casualidad, porque sacó la lotería, no por otra cosa, ¿no? El país es rico, la administración es pobre. Sí, el país tiene riquezas, pero no es un país rico, no es un país que exporta. Nosotros alimentamos por eso los instrumentos que tenemos, pero no el suelo. 90% de lo que exportamos en materia agrícola son bienes absolutamente primarios. Yo siempre digo pero falta un cambio en la tecnología de eso. Por supuesto, asumir más adelante las cadenas de valor. Bueno, ahora se han abierto mercados para la carne de cerdo, para la harina de soja, que ya son otro nivel de sofisticación, digamos, pero hasta ahora nosotros lo que hacíamos era alimentar cerdos y gallinas chinas, ¿no? Y un país que básicamente hace eso como inserción al mundo, teniendo otras cosas muy importantes, teniendo el turismo, teniendo la actividad médica. Argentina puede ser un polo de atracción de todo el mundo en materia de atención médica, porque tiene profesionales, tiene infraestructura, tiene precios competitivos internacionalmente. Ahora, eso no es un problema de que tal clínica o tal hospital, es un problema de una política de Estado de insertarse en el mundo, de usar los consulados y las embajadas para hacer conocer al mundo lo que la Argentina tiene para ofrecer. Usted me está hablando ya de una política de Estado. Claro, pero una cancillería que necesita tener departamentos donde trabajen más allá de los circunstanciales políticos que están a cargo del gobierno. Así es. Servicios, hemos avanzado bastante en servicios, necesita un impulso mayor. La Argentina ha aumentado mucho su exportación de servicios, pero todavía es una pequeña fracción de las exportaciones. Y tenemos el problema de la industria argentina, que es un problema. Es decir, nosotros tenemos una industria que insume dólares, pero que no produce dólares. Y ahí vamos a tener un problema para el futuro también, ¿no? Frente a los pocos días que faltan para la elección, la gente, tomará sus decisiones y quedarán mayorías y minorías. Y luego, durante 2 años, como usted dice, será el papel del Parlamento que tendrá que ayudar al nuevo gobierno con leyes que básicamente la sociedad está pendiente de temas laborales, todos hablan de la reforma, temas laborales, está pendiente de temas impositivos, está pendiente de un presupuesto nacional que en estas horas está yendo con unos números que cuando uno lo mira, con todo respeto, sabe que los que lo han hecho es para cumplir con la ley, pero que no tiene nada que ver con la realidad, sobre todo mirando los índices que salen en estas horas. Si el presupuesto de la nación ya arranca maltratado, el Estado se va a administrar cada vez peor. Y además, si los que se tienen que pronunciar, empresarios, sindicalistas, el sector privado en general, no expresa en algún lugar las aspiraciones que tiene o cómo se va a adaptar a esto, seguimos con un diálogo de sordos. Se han acumulado una cantidad de cosas de esta altura del año que son realmente muy serias, ¿no? Según me parece. Sí. Y además, digamos, creo que se avanzó mucho en lograr llegar cerca a un equilibrio fiscal, pero esto ha sido a costa de un ajuste importante, que se siente en la heladera. Y esto, digamos, llegar al equilibrio fiscal va acompañada de un proceso de endeudamiento que va a traer más restricción. Sí, un endeudamiento que ya tenemos, pero que no sabemos dónde van a salir los fondos. Y ¿cómo se llama? Sabemos que una moratoria o un default va a traer problemas bastante serios para la Argentina además. Con lo cual, ¿cuál va a ser el destino del gobierno que le toque gobernar los próximos 2 años? Va a ser bastante complejo. De un sufrimiento cualquiera. Y digamos, ha llevado 4 años con endeudamiento externo lograr un cierto equilibrio fiscal. Y entonces mucha gente dice, esto es el gradualismo de la política de este actual gobierno. Ahora, yo pienso, digamos, efectivamente el gobierno optó por una política gradualista. Ahora, si hubiera optado por una política drástica del comienzo, hay
que recordar, no hay que hacer mucha memoria para saber que 2 años atrás, en las parlamentarias, la oposición estuvo a punto de ganar las elecciones. Y si no lo ganó, sobre todo la señora de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, fue por un error político de no dar una interna a un candidato, como se llama, de ese mismo frente. Con lo cual, si hubiera habido un ajuste absolutamente duro, seguramente hubiera habido un castigo muy fuerte electoralmente en aquel momento y este gobierno hubiera empezado a salir hace rato ya de escena. Entonces ahí tenemos un tema, digamos, del funcionamiento de nuestra democracia en un contexto de las faltas de acuerdo, de la falta de una visión común hacia dónde ir. Y mientras no lo tengamos, probablemente vamos a seguir al rumbo. Doctor Isoni, lo que más deseo es que usted haya sido escuchado, como digo, muchos días, no solamente por dirigentes, sino por la familia de los dirigentes que pueden ayudar a que en esas familias de ellos haya una voluntad de buscar consenso como usted ha pedido. Ojalá que así sea. Muchas gracias. Y gracias por su invitación. Al contrario, señor, siempre estará invitado. Director, volvemos enseguida también por un tema muy apasionante que está referido al trabajo. Muy importante lo que vamos a tratar dentro de un momento.